Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con un análisis del mercado. Cierre día viernes, primer día del mes. Viernes muy agresivo. Como ustedes pueden ver, tengo súper limpio mi gráfico, pero quiero que retomemos acá unos temas. Habíamos hablado de la importancia de este Fair Value Gap mensual. Vamos a sacarla a mes, porque todo tiene que tener una razón de peso de por qué pasa. Entonces, hemos hablado que este era un Fair Value Gap y para nuestros intereses alcistas sí es totalmente ver un rompimiento y es totalmente normal ver un retesteo. Este retesteo acá que vimos nos daba para buscar cortos, pero los cortos se deberían de extender siempre y cuando lográramos ver un cierre en esas temporalidades mayores dentro de este Fair Value Gap. Liquidar por lo menos este último swing high y de aquí ya tener un recorrido para este recorrido al alza del DXY. Para que veamos un DXY alcista necesitamos una política monetaria fuerte. Ahorita pongámoslo así que el sistema o el tema de tasas está más, el mercado está más positivo frente a la economía o frente a lo que la Fed quiere que lo que muchos dicen. Vamos a ver opiniones 50-50, que va a haber una burbuja, que va a haber no sé qué, que el oro va a caer porque van a subir las tasas, que las tasas se las iban a subir las iban a bajar en marzo y que ya las expectativas están para que no. Entonces, son expectativas. Y lo que ustedes se tienen que preocupar, lo que nosotros como traders nos debemos de preocupar hacer es no intentar anticiparnos, es decir, no intentar adivinar. Nosotros no tenemos la burbujita mágica, nosotros no tenemos información privilegiada, nosotros no sabemos en realidad qué vaya a pasar. A nosotros nos toca tradear sí o sí lo que vamos viendo, eh, lo que vamos viendo a medida que salen los resultados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Fair Value Gap mensual, Fair Value Gap semanal, mucha presencia bajista. Estamos viendo que a pesar de que no rompemos estructura, ojo, porque el DXY sigue sosteniendo esta estructura alcista siempre y cuando estemos tradeando por encima de estos niveles, pero podemos ver todavía que la fuerza bajista tal vez esté tomando más fuerza que la fuerza alcista. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para dar una fuerza alcista? Por ejemplo, que nos suban la tasa de interés, que la inflación suba considerablemente. Algo en este escenario nos podría traer una subida considerable en DXY y podríamos buscar ventas en oro. Entonces, frente a eso, fue donde sacamos nuestro weekly bias, que lo hicimos a principio de semana en XAUSD. Permítanme, yo les pongo acá mi gráfico. Por acá está mi texto. Acá está, en un momento lo arrastramos. Y esto es con lo que yo traigo. Espero que lo puedan ver bien. Acá yo tengo que mi monthly está alcista en oro, mi semanal está bullish y mi daily está bullish. Si yo voy a buscar un retroceso, tal vez por estructura, pues tengo que tomar las medidas al respecto. Yo sé que en un rango me puede dar 20, 30, 40, 50, 100 pips, pero puede que sea un retroceso para seguirse comprando, porque el mercado todo lo que necesita es liquidez. Entonces siempre vamos a tener supervisados esos niveles donde la estructura se nos puede dañar. Porque habíamos hablado que el mes es igual. Miren que el mes, este es el mes de febrero, nos estaba arrancando con un escenario alcista, nos estaba tradeando por encima de este nivel, no habíamos desplazado y para mí siempre y cuando así generemos un mínimo, pero no desplacemos por debajo del mínimo de la vela del mes anterior, para mí va a ser un escenario más de toma de liquidez, de fill de órdenes para seguir subiendo, que un escenario de ventas o de tendencia bajista confirmada. En este caso no lo confirma y obviamente esto nunca hay un 100% de acierto, pero en este caso sí nos confirma que la tendencia alcista estaba más fuerte y mucho más presente que la bajista. ¿Okay? Habíamos hablado de que el oro se estaba encontrando en un rango y que necesitamos ver ese rompimiento que ya por fin estamos viendo en tendencias mayores. Tendencias mayores estamos yendo a matar este alto, a liquidarlo y por consiguiente encima de ese 88 los debería llevar a los 2146, 2150, depende del broker en el que ustedes estén. Entonces tengan mucho cuidado para los que se estén posicionando en corto porque aquí es decirles que la fuerza alcista está muy fuerte, no se vayan a sobreapalancar porque pueden quemar mucho dinero en muchas cuentas. Es mejor hay veces quedarse quieto y dejar ver esa oportunidad de un big short. Listo, necesitamos confirmación. Estamos teniendo acá, volvámonos aquí a DXY, estamos teniendo un DXY en semana que a pesar de que no nos está desplazando por debajo, tampoco nos desplaza por encima. Tengan mucho cuidado, miren en diario lo que nos está generando un gran retroceso. Entonces todavía
Es lo que yo les decía, estamos un 50-50, aquí es un escenario muy complicado de tradear y para un escenario muy complicado de tradear necesitamos que se nos den las confirmaciones y regirnos a una adecuada gestión de riesgo. Listo, este día, miren que a pesar de que tuvimos esta, no nos desplaza, nos dejaba abierto todavía los cortos, teníamos presencia de fair value gaps bajistas en altas temporalidades, entonces muy posiblemente lo que nos interesa es ver cómo va a reaccionar el DXY en estas zonas, que son zonas diarias. Listo, tenemos este nivel y tenemos este nivel. ¿Ok? Vamos a dejar este nivel. Ya, esto ya queda para la próxima semana. Ya buscar trades en este momento es algo ilógico. Entonces vámonos al XAUSD porque se ha dado nuestro escenario alcista. Perdón, que ese es petróleo. Se nos ha dado nuestro escenario alcista. Les había informado que las ventas se habían de buscar por encima del 37, se habían de buscar por encima del 40, se habían de buscar por encima del 44. Ayer dio para haber hecho todos estos largos y más viendo los desplazamientos que estamos generando. Aquí en la vela del día jueves ya veníamos con un desplazamiento por encima de la vela del día. Por ejemplo, vamos a hacer algo acá así. Vamos a cortarlo acá. Entonces, ¿qué debíamos de expectar para el día de hoy, por ejemplo? Si yo veo que esta vela me está desplazando por encima de la del día anterior, yo lo que digo es que mi vías es alcista, ¿ok? ¿Y cuál va a ser ese vías alcista? Pues vamos a tener el alto de la vela del día jueves, pongámoslo derecho, vamos a tener este alto, ¿listo? Y eh, por consiguiente, si nos cierra por encima, porque esto nos vamos a dar cuenta únicamente cuando pase, si nos encierra por encima del 50, pues le vamos a apuntar al 65, si nos cerraba por encima del 65, le vamos a apuntar al 78, si nos cerraba por encima del 78, vamos al 88. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que a nosotros nos interesa, ir viendo esos cierres y que para esos cierres alcistas siempre vamos a necesitar un DXY bajista. Estamos teniendo un DXY bajista, en este caso. Entonces teníamos que habernos apresurado, habernos decidido por una fuerza más bien posiciones al alza y no en corto. Sí, acá nos estaba mostrando el precio, que aquí había presión vendedora, pero recuerden que todas estas caídas nunca nos dañaron estructura en temporalidades altas. Ustedes pueden ver, lo hemos hecho en todos los análisis. Entonces, tomar cortos era la jugada riesgosa. Parecía ser muy viable los cortos, pero con un DXY bajista, de la forma que cayó hoy, no era algo tan viable. Entonces, por ejemplo, inclusive si nos vamos ayer, si nos vamos acá, yo viendo esto, lo único que teníamos que hacer era esperar confirmaciones de noticias, ver cómo estaba el DXY y nuestras entradas debían. Esta la pueden apuntar, por ejemplo, este no era un 1 a 1, vamos a apuntar un 1 a 2 y le damos manejo al trade. Podemos tener esta también para escalar, dependiendo lo que nos fuera dejando. Podemos dejarle algo así. Esta también la podemos tener aquí. Perdón, que esta es la vela. Entonces vamos a dejarlo. Listo, podemos tener otro en el 44, por ejemplo, y si ustedes ven, creo que podemos darle aquí, acá nos activa y nos activa con esto, ¿sí ven? Entonces, eso es lo importante siempre de tener un bias y es lo que yo me animo siempre a enseñar o a explicar en estos análisis. Entonces, personas que estén dentro, pues ya el mercado cierra en 2 horas o 2 horas y media, no le veo gracia a estresarnos el viernes, donde podemos quedarnos atrapados con operaciones abiertas. Recuerden que los fines de semana siempre pasan cosas y podemos abrir con un gap. Entonces tenemos tensiones de guerra, tenemos mucha inestabilidad. A mi forma de verlo, yo nunca corro esos riesgos de quedarme con un escenario tan incierto en ventas. En este caso, pues de ventas. Vamos a esperar para la próxima semana, muchachos. Para la próxima semana, desplazamiento alcista de esta semana, ¿ok? Me parece que sí, todavía estamos sin liquidar, estamos yendo a liquidar este swing high. ¿Y qué me gustaría? Si yo ya no me monté acá, yo ya no voy a buscar largos en este punto. A mí lo que me interesa es, permítanme, acá. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es romper este 2088, sea lo que tengamos que hacer el swipe, volver a retestearlo, así tengamos que volver a bajar a este 78, tengamos que bajar a este 64, que son niveles de ruptura que no retesteamos, y poder seguir subiendo. ¿Listo? Este puede ser el escenario siempre y cuando tengamos
tengamos un DXY bajista. Para la próxima semana tenemos, creo que acá podemos ver this week que viene. Entonces, por ejemplo, marzo 21 para la próxima semana. Para la próxima semana que es 4 al 8, Apply Settings. Entonces, miren, para la próxima semana tenemos PMI el día martes de la mañana. El día miércoles tenemos, no son ADP, Non-Farm Employment Change. Tenemos JOLTS, muy importante. Y esta de Fed Powell Testifies también es muy importante. Entonces vamos a tener un movimiento agresivo en el dólar. Unemployment Claims. Y tenemos Fed Powell Testifies again otra vez el día jueves y deberíamos de tener non-farm payrolls para el viernes. Entonces no se apresuren de querer montarse ya en una operación. Si ya perdieron, asuman la pérdida, que lo importante es que las cuentas sobrevivan, hacer correcciones y poder recuperar el dinero. Bueno, no digámosle recuperar, pero poder hacer las cosas bien. Entonces, si por ejemplo las non-farm payrolls nos salen negativas para el dólar, entonces esto debería seguir subiendo y este escenario debería ser válido. Por noticias, como vamos a tener una semana movida, vamos a tener un rango muy interesante de movimiento que va a ser todo este rango. Desde el 86 hasta el 25. O sea, estamos hablando de que tenemos más de 400 pips de rango semanal. Y eso que la estructura se nos va a dañar en este punto, yo diría que en el punto del 31. Entonces podemos ver toda esta corrección y podemos seguir conservando estructura alcista. Obviamente estábamos viéndolo en semana, ya es otra cosa que veamos en diario. ¿Ok? Entonces tengan algo de paciencia. Quiero llevarle porque hubo personas que me estaban escribiendo en el grupo que tenemos de comunidad de que tal vez no les había ido tan bien. Todo porque es normal que perdamos en este proceso. O sea, hablo del chat de comunidad de Forex Signal Center, no hablo de yo no doy señales, nada de eso. Entonces, hablando con la gente, yo entré en compras, gracias a Dios entré en el 57, lo tenía marcado, mi meta era el 80, la verdad fui tomando parciales y en una fracción muy, muy pequeña hasta el 80 que me salió muy bien. Era una jugada un poco loca del 57 al 80 un día viernes, pero se nos dio perfectamente. Entonces, en diario, miren lo que estamos viendo, desplazamiento. El avance diario nos está dejando un increíble rango del 38 al 86. También tenemos un rango donde podemos volver a hacer una corrección, ya que estamos llegando a un swing high. ¿Listo? Pero para eso yo pensaría que poder ver esta corrección deberíamos de tener algo de noticias. Entonces, ahora no creo que esto nos vaya a retroceder ni al 80 ni al 70, pero allá vamos teniendo muy buenas, se van alineando muy buenas probabilidades. Ahora, para las compras, no pongan buy stops todavía en el 88, porque lo más probable es que veamos el swipe, veamos esa liquidación, el precio baje y tome las órdenes tal vez en una zona más atractiva y ahí sí subamos, siempre y cuando el DXY nos continúe esa tendencia. ¿Listo? Si nos vamos a ver a 4 horas, vamos a ver un poquito más la estructura un poco más clara y miren este rompimiento que es la zona donde a mí me gustaría que el oro retestease, o no sé si lo estoy diciendo bien, este nivel del 65 para mí sería un nivel muy bueno para, dependiendo de lo que tengamos de fundamentales, buscar compras en este y poder vender este retroceso. Por ejemplo, sea lo que tenga que hacer el oro, entrar en ventas por acá, esperar nuestra confirmación con nuestro amigo de XY y poder vender hasta el 65, hasta el 78 o hasta el 66, 69, 65. ¿Listo? Si trazamos nuestro FIBO, vamos a ponerlo por acá. Esta vela es increíble, increíble, pocas veces así. Este es nuestro inicio de nuestro impulso. Entonces tenemos una zona que podemos ir ya mitigando para buscar compras. Nuestras compras pueden estar entre el 63, 44, que me animaría a tenerlo hasta el 65. Listo, mi zona de compras sería entre el 65 y el 39, ¿ok? Siempre y cuando tengamos un DXY que cuando lleguemos a este punto, si es que lo tocamos, tengamos acá un DXY que vuelve y nos sigue un camino bajista. ¿Listo? Acá podríamos comprar hasta el 65, podríamos comprar hasta el 79, podríamos comprar el 88 y podríamos comprar de ahí para arriba hasta el 100 y pico. ¿Ok?
También podríamos tener la estrategia de los buy stops, es decir, esperamos el retroceso y vamos ubicando buy stop y nos vamos montando con la tendencia. Lo que vamos a hacer es que el precio nos vaya liquidando y ahí nos vaya montando, nos vaya liquidando FOMO en FOMO, así como liquidó hoy a los vendedores, también va a llegar el momento de los compradores, de los vendedores, ¿listo? Y que las tortillas se cambien de lado. Eso es lo que yo pienso del oro, muchachos. Hago este quickly recap para que no entren en FOMO y no vayan a quemar las cuentas. Quédense quietos y esperen. Ya el oro está haciendo lo que tiene que hacer. Enfóquense en la estructura de más alta temporalidad. BTC, Bitcoin, muy alcista. Creo que lo habíamos visto cada mes. Habíamos visto otro gráfico, permítanme ver si es que lo teníamos, era en este. Bitcoin llegó a una zona de ventas, ¿ok? Llegó al 50% donde se debieron de haber buscado cortos, pero lo que yo prefiero es siempre esperar esa confirmación, es decir, ver en semana muy alcista, miren este desplazamiento, una vela muy poderosa y si ya un cierre por encima de esta zona del 62, yo ya me atrevería a que el destino va a ser 69.000, ¿ok? Porque ya la tendencia está muy, muy marcada. Si tenemos varias zonas que digamos que el precio no nos ha retesteado, por ejemplo, tenemos este nivel que nos hace este rompimiento y el precio no nos ha retesteado, yo siempre dejo estas zonas marcadas porque sé que en algún momento el precio nos va a venir a este punto. Entonces podemos ver algo así, podemos ver algo así para seguir subiendo o podemos ver algo así para seguir cayendo y que nos salga alguna especie de hombro, cabeza, hombros. Pero entonces tengan paciencia, hay que montar con la dirección adecuada. Bitcoin alcista, semana alcista con desplazamiento, el mes nos está generando, miren toda esta tendencia alcista que estamos teniendo. Todavía el mes de marzo que acaba de arrancar, pero febrero ya nos termina con desplazamiento. Entonces lo único que vamos a hacer es marcar este alto de febrero y lo que queremos ver es que marzo nos empieza a desplazar por encima. Tenemos un rango muy llamativo, que por eso les hablaba de nuestros key levels, desde el 41.000 hasta el 63.000, listo, 64.000. Entonces tenemos un rango que si ya lo vemos en semana, es muy posible ver todos estas correcciones y aún así volver y subir. Esto es totalmente normal que el precio vuelva y busque liquidez, porque no todo el mundo va a comprar en 63.000, no todo el mundo va a comprar en 62.000, no todo el mundo en 69.000. El precio tiene que volver y buscar esos puntos de liquidez. Entonces nada va a subir para siempre. A pesar de que uno piense que se lo está perdiendo, si vamos a tener esa tendencia alcista fuerte y all-time highs, nos va a dar el chance para montarnos correctamente. ¿Ok? De En temporalidad diaria, miren que ya empezamos como llegamos a un nivel pues importante de rompimiento, donde empieza a entrar algo de presión vendedora, pues ya estamos acá en una especie de rango. Entonces, acá yo no aplicaría, pero en parte de la estrategia es simplemente, no voy a poner sales below porque no me animaría a entrar en corto, vamos a ahorrar esto. Bitcoin todavía y sales above, ¿listo? Vamos a poner que este es el rango y me gustaría ver o un movimiento y un retesteo de esta zona, ¿okay? Para seguir subiendo al 69, si vemos algo más de ese impulso alcista que está muy fuerte y es muy probable, o vemos el rompimiento, la negativa y podemos ir a visitar esas zonas más atractivas. ¿Ok? Vamos a ver, vamos 18 minutos. S30 también de forma rápida. Yo por acá estaba esperando un corto, ¿ok? ¿Por qué estaba esperando un corto? Porque miren que esta semana no nos está desplazando por encima. Entonces ya nos marca un retroceso que sí podemos ver en diario, pero esta semana no nos marcó, digamos que esas zonas de interés o no nos desplazó por encima, lo cual me deja vivo todavía el tema de entrar en corto, con mucho cuidado. Esto es algo que estoy analizando, más no quiero tomar. O que está en no nos desplaza por encima, ellos tengan mucha presión, pero la estructura, vemos que toda esta estructura alcista se daña en el momento que podamos romper este mínimo de 38.000. Entonces, vuelve y juega, mucha paciencia porque todavía la estructura alcista vive, ¿ok? Y lo único que podemos vender es el retroceso. Entonces, vamos a ahorrarlo porque no quiero confundir a nadie, que digan que voy a entrar ahí, pero es uno de los que estoy esperando para poder vender,
¿ok? Si se confirma, tenemos noticias que nos pueden respaldar las ventas, como pueden haber noticias que nos terminen de dar el impulso extra para que el Dow Jones haga esos 40.000, 42.000 que hablan muchos economistas. Nasdaq, Nasdaq en all-time highs, otra vez, super alcista, vuelvo y les digo, no lo toquen, no lo miren, no le hagan nada porque esto está rompiendo estructura en semana, está rompiendo estructura en mes, si nos está dejando una especie de fair value gap, que ya entran a hacer estos fair value gaps donde nosotros simplemente vamos más bien a dedicarnos a ver si cerramos por debajo, por encima. ¿Listo? Mientras tanto, si ustedes ven esto, yo pienso que es más que claro y más viendo esta ruptura de este antiguo swing high, pienso que ya es un punto donde uno dice, hey, mucho ojo, rompimiento, retesteo con éxito y seguimos nuestro camino al all-time high. Entonces, este es nuestro inicio, nuestro impulso, hasta donde pueda, por ejemplo, podríamos volver y retroceder para seguir subiendo. ¿Listo? Pero nada más que esperar, nada más que esperar, dejar que haga lo que tiene que hacer, va a cerrar muy, muy alcista los índices el día de hoy. Ahora, diario alcista, estamos desplazando por encima del día anterior. Tenemos puntos de referencia en partes superiores, no sabemos hasta dónde pueda ponernos el precio del Nasdaq, ya simplemente es cuestión de que él haga ese descubrimiento por sí mismo y ya las personas que lograron montarse en largo muy bien. Miren que aquí ya nos anticipaba el largo, momento que a pesar de que aquí vimos un desplazamiento a la baja, ¿sí ven? Acá vimos un desplazamiento a la baja, esta vez el día jueves nos volvió y nos desplazó, lo que nos debía decir a nosotros que volvíamos a buscar largos, ¿listo? Y la forma más fácil de haber buscado un largo era un rompimiento de este alto. Por ejemplo, nos vamos a 4 horas y acá debemos de haber puesto un buy stop. Okay, acá era para poner un buy stop y el stop loss debía estar por debajo o la mejor forma es este punto que sí, estos no se ve tan, son más del 18.000 al 17.700, pero era la forma más, digamos que para verlo así en altas temporalidades y miren cómo viene, nos hace la activación, nos hace el swipe, viene, nos liquida y ahí se hace el movimiento, que es lo mismo que les estoy diciendo que muy posiblemente quiera hacer el oro. Entonces tengan esto en cuenta, muchachos, no caigan en FOMO, el Horacio está hiper mega alcista y es el momento de dejarlo quietico, ¿ok? Quietico porque si nos rompe este punto, como podemos ver como les dije, ese impulso de liquidación, seguramente aquí van a haber mucha gente vendiendo, deben tener stop loss por acá en el 2100, deben tener stop loss por ahí o por acá arriba en el 47, 147, entonces no se confíen, ¿listo? Porque en este punto es donde más manipulaciones podemos ver y más liquidez de dinero del retail podemos ver. Entonces ya aquí ya hizo lo que tenía que hacer, tenía que subir, ahora necesitamos confirmación si queremos vender. La confirmación más fácil, si nosotros quisiéramos vender, muchachos, simplemente guiarnos, lo que pasa es que este rango está muy grande, yo ya me guiaría ni por 4 ni por una hora, serían trades muy riesgosos, pero siempre y cuando tengamos un DX alcista, salga algo, podríamos tener algo así y podríamos apuntarle a nuestras zonas de ventas. ¿Listo? Entonces podríamos ver, no sé, algo acá y que nos haga una activación y aquí pues ya ver salen los testifies de Jerome Powell, cómo salen las non-farm payrolls, cómo salen los unemployment claims. Va a ser un mes muy, 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 muy interesante. Bueno, esta una próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Este ya se queda haciendo el análisis semanal, ya no lo subo el domingo. Con este nos quedamos para la próxima semana. ¿Listo? Recapitulemos. Oro alcista, ¿ok? Oro alcista, ¿qué quiere decir? No que vayan a comprar acá, no que vayan a poner acá un buy stop, ¿ok? Oro alcista es, voy a buscar largos. ¿Cuáles son los largos o cuáles son las zonas de largos que más me interesaría ver? Entonces lo medimos por impulsos, ¿ok? Estas son las zonas más atractivas para comprar oro. ¿Listo? Entonces ya nos va dando un take profit si queremos entrar en ventas. ¿Qué necesitamos para poder vender oro? Necesitamos que DXY nos empiece a marcar un retroceso. ¿Ok? Retroceso que todavía no nos marca. Es decir, necesitamos que el DXY nos rebote al alza.
con un poco más de fuerza para que el oro así nos desplace y se nos ubique en una mejor zona de compras. Y dependiendo de lo que salga en noticias, si es positivo o negativo para el DXY, decimos si sostenemos estas compras o simplemente va a ser un retroceso para seguirse vendiendo o es el retroceso para seguirse comprando. ¿Listo? Que estén bien, feliz fin de semana.